Entonces vamos a hablar por eso hablamos de cinética química aplicada, porque lo que nos interesa son los conceptos prácticos de cinética química. La cinética química es una especialidad, es un trabajo es una especialidad muy compleja, tiene mucho que ver con la química, con la estructura molecular, con la estructura de enlaces, mecanismos de reacción con catalizadores. Entonces, la cinética química como tal, esta cinética es muy especializada, muy de química pura, y es un estudio muy profundo molecular, y nosotros, no se olviden el enfoque general, la ingeniería de la reacción química, no necesitamos eso, sino necesitamos conceptos aplicados de eso. No es que no sea útil, sino que no es nuestra especialidad. Hay que dejar un ejemplo, les doy. Solo esta sencilla reacción sobre platino, sobre rodio, sobre paladio, esto he debido estudiar yo solo estito 8 meses. Solo estito, con espectrómetros de masas, con solo esta reacción de combustión, porque era interesante para la combustión completa, eliminación de gases de combustión, etc. Pero para que vean, es un ejemplito de experiencia propia, uno solito, y mis compañeros de otros laboratorios en Alemania y abajo estaban pataleando en otras cosas. O sea, es un trabajo muy detallado, muy complicado, el de cinética química, el de mecanismos. Es por eso les pongo para que diferencien. Lo que nosotros vamos a ver son conceptos aplicados, son conceptos muy concretos que vamos a usar en la ingeniería de la reacción química. Esos conceptos los vamos a utilizar. Solo eso es lo necesario. Si alguien quiere profundizar y cuando hace una investigación, tiene que entrar a la parte de investigación química, investigación del mecanismo. ¿Que es posible? Es posible, pero para este curso, para esta materia, no hacemos eso, ¿listo? Antes daba una materia de cinética química para licenciatura, solamente mecanismos de reacción, todo eso, pero es otra cosa. Nosotros nos concentramos en cinética química aplicada, ¿listo? Esto es lo que estamos haciendo. Esto ya hemos hecho, el pilar 1, un poco la revisión, el panorama completo, un enfoque general, reacciones independientes, compuestos claves, que me parece que hemos complementado a lo que ustedes tenían, a lo que venían desde físico-química, química general. Les he dado el enfoque general, que realmente es el que sirve. ¿No ven? El enfoque general de hacer el seguimiento de una reacción. Y hemos visto otra parte, algunas definiciones, conversión, coordenadas de reacción, tabla estequiométrica, todo esto hemos redondeado las anteriores clases. O sea que esto está súper ok. Hemos visto muy aplicado también lo que vamos a hacer de la termodinámica. Nos hemos concentrado en la parte de equilibrio muy concreto, lo que vamos a necesitar para conocer el equilibrio. Entonces, esto está más o menos completado y vamos a empezar este tercer pilar, que es la cinética química, donde lo que nos interesa es trabajar con la ecuación cinética. ¿Por qué? Porque esta ecuación cinética va a entrar al revés, sería la flecha. Sería así, esta ecuación cinética va a entrar, así sería, esta ecuación cinética va a entrar al balance de masa y en reactores 2 va a entrar al balance de energía, a los dos. Entonces, necesitamos esa ecuación cinética y ese es nuestro principal enfoque en este tercer pilar que estoy llamando. ¿Listo? A ver, antes de seguir, ¿qué tengo ahí? Voy a ver ahorita. Les voy a mostrar un ratito mi Classroom de ustedes, el curso, Reactores 1, Grupo 1. El Classroom tienen que estar viendo. Cinética aplicada estoy creando. Aquí está la presentación que voy a lanzar hoy día, yo creo, o el jueves. Aquí voy a crear tareas, pero aquí le he puesto una materia, esto sí tienen ustedes, están viendo eso o han visto en su Classroom, repaso de equilibrio, donde hemos visto la presentación y donde está que 11 han presentado la tarea,
no le he puesto fecha, que están todos los ejercicios que son necesarios para que ustedes hagan el seguimiento. Yo de estos 11 puedo garantizar que están haciendo bien, que están haciendo el seguimiento y pueden contar con que eso va a ser importante. De los que no han presentado no puedo decir nada, ¿no ve? Solamente les estoy mostrando para que vean, porque me interesa que vean dónde estamos. Aquí están los ejercicios que he puesto. Claro, no tenía fecha, le voy a poner fecha ahorita delante de ustedes. Publicado el 19 de marzo, es decir, el viernes publiqué, como les dije. Le voy a poner fecha de entrega para no apurar mucho. Jueves, el siguiente viernes. Como plazo para que hagan tranquilos, practiquen. El siguiente viernes, fecha de entrega máximo, los que quieran, obviamente. Obviamente, ¿listo? Entonces, aquí está fecha de entrega 26 de marzo como plazo para que vayan repasando, estudiando. ¿Qué es eso? Son fechas para que yo vea, haga el seguimiento de ustedes y para que ustedes mismos hagan el seguimiento, vean que están practicando, que están yendo con el ritmo del curso. Es muy importante eso. Son ejercicios de seguimiento de clases y después vendrán los ejercicios propuestos. Una semana, 2 semanas antes del examen, les daré 15, 20 ejercicios complementarios para que practiquen. Estos son ejercicios de seguimiento del curso. Como decir, los ejercicios de clase, los que no podemos hacer en clases porque no son presenciales. Entonces, hagan esto, terminen en clase, practiquen esos. Como las reuniones en Meet son más cortas, esos son los ejercicios complementarios para el seguimiento. Son importantes. Listo, ahora dejo de compartir esto, era para que vean más o menos el mapa de dónde estamos. Y voy a volver a la presentación. Entonces, con todo eso que les he dicho, vamos a ver si puedo ver esta presentación. Sí. Ahora sí, volvemos a la presentación. A esta presentación. Y esto es lo que estamos viendo, es lo que estábamos hablando. De esto también hemos hablado. Cómo vamos a empezar con este pilar, tercer pilar. ¿Y de qué se trata? Por eso es importante lo anterior. ¿De qué se trata? Inge, ¿Sí? Disculpe, buenas tardes. Hola. Perdón que le interrumpa. Tenía una duda sobre la tarea que dejó. Dime. Ya en una de de la tarea nos pide que grafiquemos X en función de T. Y bueno, en otra tarea nos pide que grafiquemos K en función de T. Entonces, vi en una página del BIRT, en la página 157, donde dice que las gráficas deberían salirnos así como nos muestra para una reacción exotérmica, así, ¿no? Como está mostrando ahí en la imagen de ahorita. Sí. Y bueno, también vi que debería salirme una gráfica parecida cuando estoy trabajando con K, con la K de equilibrio, ¿no? Pero no me sale la misma curva, me sale una curva diferente. Ya lo verifiqué y bueno, no sé si me podría aclarar esa duda. Con K es diferente. Vamos, primero voy a verificar las tareas. Con K es diferente. No sé si he pedido K para empezar. Son otras curvas de K. A veces usan curvas logarítmicas versus 1 sobre T, como las que he mostrado en equilibrio. Voy a ver ahorita, vamos a verificar. Espera, vamos a pasar un par de minutos viendo lo que dices y si tardamos más, vamos a dejarlo para Classroom o lo que sea para no retrasar el avance, pero ahorita un par de minutos vamos a dedicarle a lo que dices. Si no, me preguntas en Classroom, en el tablón, aquí preguntas y yo ahí vas a responder de qué se trata. A ver, veremos en el mismo, veremos lo mismo que estás diciendo, a ver. Quiero encontrar de nuevo ya sé dónde estoy fallando. Tengo que entrar a pestaña aquí. A una pestaña. A ver, uno de estos ejercicios, desde la presentación, vamos a ver, de la presentación. Vamos a ver la presentación. ¿Qué es lo que dices? Voy a ver en el mismo PDF que les he dado. Ustedes están viendo esto, estoy sacando del Classroom. En el mismo Classroom.
Aquí les dije que hagan el ejercicio 2, que es del tache de reacción. Un poco el repaso. Estas eran ecuaciones generales de delta Cp, ese de calor no era necesario, equilibrio aquí hemos visto, aquí está K en función de T, fíjate aquí está un ejemplo de ecuaciones ilustrativas, K en función de T, aquí es logaritmo de K versus 1 sobre T, pero en escala logarítmica. Eso era como ejemplo para ver cómo varía K en función de T. Si graficamos este K en función de T, K en función de T salen rectas cuando es sobre 1 sobre T, como esta. Tienen una tendencia a ser rectas, por eso no estoy seguro de lo que me preguntas. Vamos a aclarar. Estas son curvas que tienen que ir obteniendo en función exotérmica, es con lo que estaba empezando hoy día, y en función endotérmica. Y aquí están ejemplitos de Lebenspiel, exotérmica, que tenían que verificar todo el seguimiento. Y aquí, constante de equilibrio en función de la temperatura. Grafique en coordenadas adecuadas. ¿Ve? Aquí no dice que tiene que salir igual. No dice que tiene que salir igual. De repente ahí está la diferencia. Calcule la constante de equilibrio en función de la temperatura. Grafique en coordenadas adecuadas. De repente, esto es un poquito lo que le estoy pidiendo, coordenadas adecuadas, ¿cuáles serían? Logaritmo de K versus 1 sobre T. De repente sean las coordenadas más adecuadas, tomando este ejemplo. Tiene que salir una especie casi recta, una de estas. ¿De acuerdo? No es lo mismo, no es la misma forma de ninguna manera. ¿Listo? Entonces, ¿está bien la pregunta? K asuma calor, tomar en cuenta variación de calor, va a salir más o menos parecido, una pequeña variación. Eso sería. Entonces, cualquier otra duda, vemos después post-classroom, seguiremos avanzando. Lo que estás haciendo, lo que te has dedicado, me parece que está bien, tiene que estar bien. De repente aquí ha habido una confusión, la forma de la curva no tiene que ser igual. Aquí estamos viendo justamente K función de T, pero en coordenadas logaritmo. Es una forma para que parezca más recta. Uno busca en qué forma va a expresar gráficamente para que sea más práctico. Aquí han sacado logaritmo de K versus 1 sobre T, porque de acuerdo a estas ecuaciones parece que va a ser más tendencia recta. Logaritmo de K versus 1 sobre T, o igual aquí con un poco de variación de delta H, va a tener tendencia a una recta. ¿Listo? Pero con esas coordenadas. Lo que yo pregunté, entonces, para que quede claro, es calcule la constante, grafique en coordenadas adecuadas. Adecuadas. Entonces, ¿cuáles son las adecuadas? Ustedes más o menos ya se han dado cuenta cuáles son las adecuadas. Listo. Entonces, ahora me vuelvo. Cualquier otra duda, para no retrasar el avance de hoy, cualquier otra duda, con mucho gusto, en el Classroom o por el WhatsApp, con mucho gusto. ¿Listo? ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Solo me había confundido porque había visto una cosa en el Fogler que me confundió un poco, pero sí, ya lo entendí. Gracias. No te preocupes, está bien. Para eso es, para preguntar. Y si no podemos en clases, entonces preguntas en el tablón de Classroom. Ya que estamos en el Classroom, si preguntan aquí, todos pueden ver la respuesta. A ver, voy a salir de aquí de la presentación. Estoy en su Classroom de ustedes. Bueno, en mi Classroom, pero es del curso de ustedes. Desde este grupo, todo es diferente del otro. O casi parecido, pero aquí está. Entonces, en el tablón, o se llama tablero, no sé qué llaman de anuncios, entonces aquí pueden poner sus comentarios, aquí pueden preguntar. Y si no respondo ese día, aquí pueden preguntar, a ustedes les aparece. Pero ve toda la clase y toda la clase puede comentar. Podemos usar este tablón para esos casos. Si es más individual, más directo, preguntan en el WhatsApp que les he dado. ¿Listo? En el WhatsApp que les he dado, en el WhatsApp que estamos en el grupo, en ese mismo número. O en el grupo, o fuera del grupo también. ¿Listo? Me preguntan. Y a veces no veo ese mismo día, pero veo al día siguiente, algún ratito. Como puse aquí, ¿verdad? Aquí puse la aclaración cuando me equivoqué en el epsilon. Listo, entonces, seguimos. Vuelvo a nuestra presentación. ¿Dónde estamos? Ya no presento esa pestaña y vamos a volver.
Ya, aquí deberíamos estar. Entonces, muy bien, las preguntas son para eso, para hacer las clases más dinámicas, participativas, y de eso se trata. Muy bien. Si preguntan, mejor, porque permite explicar, se han dado cuenta. No se queden con la duda. Si yo no puedo, si no quiero interrumpir la clase, voy a decir, ya te voy a responder personalmente, pero algo vamos a hacer. Pero de ninguna manera me molesta, ni incomoda, ni nada. A ver. Entonces decíamos, hemos visto en el repaso de equilibrio el comportamiento de una reacción exotérmica que tiene que tener esta forma, XA versus T, y endotérmica que tiene que tener esta forma, XA versus T que tiene que tener esta forma. Estas son las formas, la curva negra, esta y esta, las que ustedes han estudiado en el Lebenspiel, que les he dado resuelto, en el Fogler también, y les he pedido un ejercicio, creo que les he pedido un ejercicio para que ustedes grafiquen esta curva. ¿Por qué? Porque, fíjense, es importantísimo. En un proceso isotérmico, repito, ya les expliqué, cualquiera, si aquí empezamos la temperatura de alimentación, en un proceso isotérmico vamos a ir siempre a la misma temperatura máximo, vamos a avanzar así, hasta algún punto, no siempre hasta el equilibrio. Fíjense, el equilibrio no siempre va a ser 1 también, aquí puede ser 0,6, 0,5, la conversión de equilibrio es máximo, vamos a llegar a ese punto. Y para llegar a ese punto vamos a atravesar otra serie de curvas. Estas punteadas son las curvas cinéticas. Igual aquí, si empezamos en una temperatura isotérmico, vamos a avanzar así, máximo hasta llegar aquí, máximo. De aquí no podemos pasar, por eso les repito, era importantísimo la parte de equilibrio. ¿Y quiénes son estas curvas punteadas? Son las curvas cinéticas. En el equilibrio, la velocidad es 0. Ahorita vamos a hablar de eso. En el equilibrio no hay velocidad, es 0. Por eso no se trabaja en el equilibrio. El equilibrio es una referencia. Si yo quiero ir aquí a Collo y estoy en equilibrio, no me voy a mover. Cuanto más lejos esté, más rápido me voy a mover. Estas son velocidades, R1, R2, R3, son diferentes de 0. Y cuanto más me acerco al equilibrio, más lentas se vuelven. Por eso los procesos lejos del equilibrio, no solo en reacción química, transferencia de calor, transferencia de materia, transferencia de energía, cuanto más lejos del equilibrio, son procesos más veloces. ¿Qué significa eso? Que puedo procesar mayores cantidades, flujos másicos o flujos molares, o que necesito menor tamaño de equipos. Claro, porque son procesos con mayor velocidad, cuanto más alejado del equilibrio estoy. No piensen, no crean que a veces dicen, sea un proceso en el equilibrio. En el equilibrio pues, no pasa nada, está en equilibrio. Entonces, se llega al equilibrio, hay que romper el equilibrio. Se llega al equilibrio, hay que romper el equilibrio. Es lo que pasa en los platos de destilación. En operaciones van a ver. En lo que pasa en las etapas de equilibrio en una columna. Se llega al equilibrio acá, hay que romper el equilibrio para volver a seguir. Hay que romper el equilibrio para seguir separando. Porque si no, se llega al equilibrio y en el resto de la columna ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque ha llegado al equilibrio. Líquido-vapor en este caso. Líquido-vapor en la destilación, ¿no ve? Esto lo estoy poniendo como ejemplo que los procesos funcionan más rápidos lejos del equilibrio. Y a veces intencionalmente rompemos el equilibrio para que siga ocurriendo la transferencia. Ejemplito, la destilación. Ya no les explico más de destilación para no cambiar mucho de tema, pero es lo que ocurre de etapa de plato en plato de columna, por ejemplo. Es lo que ocurre. Se alcanza el equilibrio en un plato, en una etapa teórica, hay que romper el equilibrio. Hay que llegar a la otra etapa. De nuevo, se va rompiendo el equilibrio, se avanza entonces, a ver cómo les digo, así. Así, aquí está la curva de equilibrio. Se llega al equilibrio, se rompe, se llega al equilibrio, se rompe, se llega al equilibrio, se rompe, se llega al equilibrio, se rompe. Se va rompiendo el equilibrio para ir separando. ¿Lo ve? Eso era comentario de que tenemos que trabajar. No trabajamos en el equilibrio, pero en el equilibrio es necesario el equilibrio para saber cuál es el techo, cuál es el tope. Por eso es importantísimo lo que hemos... Espérame un ratito. Es importantísimo lo que hemos hecho para saber hasta dónde podemos llegar.
Y he desenchufado mi cargador. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar nosotros para avanzar de esta diapositiva? ¿De qué se trata? Se trata de que trabajemos en estas curvas cinéticas, Estas son reacciones reversibles, porque es el equilibrio. Vamos a ver en una reacción irreversible, XA versus T. Vamos a ver al final de este capítulo, yo creo. XA versus T es así. La curva de equilibrio es siempre 1 de conversión. Es como si esta se subiera. Así es en una reacción irreversible. En teoría no hay reacción irreversible, sino con la conversión de equilibrio cerca a 1. Siempre cerca a 1. Es como si se subiera y fuera así, en 1. Así recta. Esa es la curva de equilibrio para una reacción irreversible. Entonces, siempre es 1 porque su K es muy grande y la conversión de equilibrio siempre es muy cerca a 1. Eso para complementar un comentario, ya que estamos hablando de equilibrio, nos faltaba ver para reacción irreversible, que muchas veces decimos, sea una reacción irreversible. Entonces, en ese caso, la conversión de equilibrio es 1. Otra cosa es, tanto aquí como aquí, otra cosa es que lleguemos al equilibrio. ¿Lo ve? En el reactor puede que estemos llegando al 40%, a 50%, a 60% de la conversión de equilibrio. Otra cosa es a qué conversión llegamos en el reactor. Digamos, si doy A que da B, no quiere decir, a veces en química general, yo creo que me dirían, aquí entra un producto B, ¿qué producto sale aquí? Si fuera química general, me diría, sale B. Claro, Inge, sale B porque todo A sale B. Si entran 100 moles de A, salen 100 moles de B. Fácil su pregunta, Inge, me diría. Pero no es así. Va a depender de la conversión. Aquí entran 100 de A y aquí no sé cuánto saldrá. Puede salir fácilmente, digamos, 30 de A y 70 de B. Si es una conversión de 70, no importa, pero va a salir A y B. Va a depender de la conversión, va a depender del equilibrio. Aquí habría que ver si es irreversible. O sea, no todo en la vida es estequiometría de 1 a 1 o de 1 a 2, y no siempre se llega al 100%. Ay, mi garganta. Entonces, en resumen, aparte de los comentarios que vamos a empezar a ver, nos vamos a empezar a ocupar en síntesis, después de esos comentarios generales que estoy haciendo, nos vamos a empezar a ocupar de las curvas de velocidad, las que están por debajo, estas punteadas. Aquí también va a haber unas punteadas, aquí va a haber unas punteadas así, en las irreversibles. Nos vamos a empezar a ocupar de esas curvas punteadas, ¿de acuerdo? ¿Qué son esas curvas punteadas? Son las curvas de velocidad. A ver, veremos algunos conceptos, por lo menos uno veremos. Después jueves, viernes vamos a ver. Sí, jueves, viernes vamos a avanzar nomás, no hay problema. Entonces, el primer concepto, entonces les he dicho, ya veremos esas curvas punteadas, que son las curvas de velocidad de reacción. ¿Listo? En eso quedamos. Veamos esas curvas punteadas que les he mostrado. Entonces, el concepto fundamental en la cinética, obviamente, es el concepto de velocidad de reacción. El concepto de velocidad de reacción. ¿Cómo definimos velocidad de reacción? La velocidad de formación de un compuesto es el cambio del número de moles respecto al tiempo. La primer concepto, ¿listo? Aquí está. La velocidad de formación del compuesto A es proporcional a la variación del número de moles de A respecto al tiempo. Esto que, fíjense cómo estoy definiendo, velocidad de formación. No estoy diciendo si es reactivo, si es producto. Cualquiera, un I, un J, velocidad de formación del compuesto I, cualquiera que sea, es proporcional al cambio de su número de moles respecto al tiempo. Primera cosa, definición de velocidad de formación. ¿Cuánto cambia respecto al tiempo? No piensen todavía si es reactivo, si es producto. ¿Cuánto cambia respecto al tiempo?
cualquiera va a cambiar en la mezcla, cualquiera de los que están en la mezcla reaccionante. Ahora, ¿qué se dice? Es proporcional, pero para decir igual se relaciona con una variable extensiva. Entonces llegamos a esta figura. La velocidad de formación de I es proporcional al cambio en el número de moles respecto a una variable extensiva del sistema. Una variable extensiva del sistema. Ya saben lo que es una variable extensiva. Una variable que depende del tamaño, de la cantidad, del tamaño de un sistema. Entonces, hacemos respecto a una variable extensiva del sistema. ¿Cuáles son esas variables extensivas? Puede ser el volumen reaccionante, puede ser el área interfacial, si es un reactor con partículas sólidas, entonces el área interfacial puede ser variable extensiva. La masa de la fase sólida, la masa de sólido, si es igual empacado, un reactor con catalizador, un sólido que está reaccionando, o la masa del catalizador. Cualquiera de estas se puede usar, y comúnmente se usan como variables extensivas. Entonces, ¿cómo se ve la velocidad? Se ve así, fíjense esto. Velocidad de formación de I, 1 sobre B de NI respecto a T. Este no cambia. Este es el núcleo, el cambio del número de moles respecto al tiempo. Ese no cambia. Pero respecto el volumen reaccionante, respecto el área, respecto la masa. Entonces ustedes no se van a sorprender a partir de ahora si ven en una definición de velocidad el volumen. Ustedes están muy acostumbrados a mol, litros, segundo seguramente. ¿Cuál sería ese? Este es volumen. Estoy hablando de esta velocidad. Pero tal vez no están muy acostumbrados a mol, metro cuadrado segundo. Sucede. Entonces no se van a sorprender y van a decir, es metro cuadrado, entonces de variable extensiva se está usando el área de interfase. O por kilogramo segundo, esto vamos a usar. ¿Qué masa de catalizador? Entonces, moles por kilogramo de catalizador por segundo. Entonces no se van a sorprender si no usamos solamente el volumen, litro o metro cúbico. Puede haber otras variables extensivas. De una a otra se pueden convertir, tampoco es problema. De volumen reaccionante a metro cuadrado se puede relacionar con el área específica. Metros cuadrados por metro cúbico de empaque. O aquí se puede relacionar de volumen a kilogramo con la densidad de empaque. ¿Cuántos kilogramos de catalizador por metro cúbico de empaque? Entonces tampoco se hagan problema, tampoco se conflictúen, porque se pueden relacionar el uno con el otro con esos datos técnicos. El área específica, algo de eso hemos usado en fenómenos B, los que se acuerdan han llevado conmigo. Fenómenos B, área específica, una A chiquitita llamábamos, o la densidad de empaque entre masa y volumen, densidad de empaque. Entonces se pueden relacionar, no hay problema. Entonces, primer concepto con esta diapositiva es el concepto de velocidad. ¿Cómo estamos definiendo la velocidad? El cambio en el número de moles respecto al tiempo, respecto a una variable extensiva. Y entonces es muy común en sistemas homogéneos usar el volumen. Nosotros casi todo el tiempo vamos a usar volumen, sistemas homogéneos. Pero fíjense, no es siempre así el caso. Podemos usar la masa sólida, la área interfacial, y no tienen que sorprenderse. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas definiciones, cualquiera de estas unidades, se pueden encontrar respecto al litros o metro cúbico, decímetro cúbico, respecto al área, respecto al kilogramo. Repito, cambio en el número de moles respecto a una variable extensiva que puede cambiar. En sistemas homogéneos usamos bastante el volumen de una mezcla homogénea, el volumen reaccionante. Ustedes deben estar familiarizados de química general, de psicoquímica, seguramente con esto. Pero está bien. Pero fíjense, no es lo único. ¿Listo? Entonces, primera definición. Estito más veremos.
Escrito más. Digamos esta reacción. Lo bueno es que ya conocemos varias cosas de lo que hemos repasado estequiometría. Ahí me reconviene. Entonces, dado una reacción, aquí me he dado una reacción. Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que hemos definido, hay una velocidad de A, hay una velocidad de B, hay una velocidad de C, hay una velocidad de D. Esto es muy importante lo que les voy a decir. Claro, de acuerdo a nuestra definición, digamos que sea una velocidad de un sistema homogéneo y decimos 1 sobre B de NA respecto al tiempo. Si quiero la velocidad de B, va a ser 1 sobre B de NB respecto al tiempo. Y así, para RC, para RD. De acuerdo a la definición, puedo escribir la ecuación de velocidad para cualquiera de ellos. Ahora, ¿cuál usamos? Normalmente usamos uno solo, pero fíjense, puedo usar para cualquiera. ¿Y cómo se relacionan? Aquí está cómo se relacionan. ¿Y cómo llegamos a eso? Facilito, ya me ahorro tiempo, porque nos recordamos lo que hemos trabajado en estequiometría. Esto hemos usado cuando hemos definido la coordenada de reacción. Van a repasar, esto hemos usado para definir. Entonces, esta misma relación, si divido entre diferencial de tiempo, con estas mismas relaciones llego a esta. Entonces, así no me equivoco. Velocidad de A sobre el número estequiométrico de A es igual a velocidad de B de formación sobre el número estequiométrico de B, así de toditos, usando estas relaciones que ya las conocemos. Esta es importantísima para que nunca se equivoquen. ¿Listo? Entonces sale esta expresión. Ahora, ¿de dónde sale esta última, que es la que más usamos? Esta voy a explicar. Esta ultimita y ahí quedamos por hoy. ¿Listo? Esto está claro, sale de lo que ya hemos trabajado con esto cuando hemos dicho la definición de coordenadas de reacción, hemos usado, para no equivocarnos nunca. Para hacer la tabla estequiométrica hemos usado esto, para no equivocarnos nunca. ¿Lo ven? Entonces, si amplío un poquito el concepto dividiendo entre diferencial de t, saco esta relación, esta que le estoy poniendo aquí con 2 estrellas. Ahora, ocurre, escúchenme bien, ahora sí ocurre, que para reactivos, ahí viene lo que estaban tal vez algunos pensando, para reactivos no se acostumbra a usar velocidad de formación. Aquí A es reactivo y B es reactivo. Matemáticamente y con definición no hay problema, pero choca un poco, ¿no ve? Cuando digo velocidad de formación de A, fíjense qué pasaría. Aquí voy a escribir de nuevo. Velocidad de formación de A sería 1 sobre B de NA en DT. ¿Qué pasa con el número de moles de A? En un reactivo está disminuyendo, ¿no ve? O sea, esta derivada es negativa en un reactivo, porque el número de moles va disminuyendo. De Na0 va a ir disminuyendo hasta Na. Por suerte ya sabemos. Estequiometría, conversiones, todo eso es lo bueno que ya hemos hecho, ahora podemos correr más. Entonces, esta derivada va a ser negativa. Entonces, esta velocidad de A va a ser negativa para un reactivo. Matemáticamente está bien. No hay problema. Podemos trabajar con una velocidad negativa. Pero no se acostumbre en la práctica. Para un reactivo se acostumbra a trabajar con velocidad de desaparición. Entonces, si voy a trabajar con esta ultimita, a ver. Con esta última. He limpiado nomás. Con esto voy a trabajar. Entonces, RA sobre menos A, ¿verdad? Es igual a RB sobre menos B. Es igual a RC sobre C, etc. Pero lo que me interesa es esto. RA, número estequiométrico de A, es menos A para un reactivo. Número estequiométrico de B es menos B para un reactivo. Entonces me queda así. Por eso es que todito es positivo. RC sobre C es positivo. RA, hace ratito hemos visto que es negativo. Porque la derivada es negativa, ¿verdad? Negativo entre negativo, positivo. Entonces todo se mantiene matemáticamente igual. Pero esta es velocidad. ¿Cómo llamamos a este? Velocidad de formación de A. ¿Cómo llamamos a este? Velocidad de formación de B.
¿Cómo llamamos a este? Velocidad de formación de C. Pero para un reactivo no tiene mucho sentido porque su velocidad de formación es negativa, porque está desapareciendo. Entonces se compensa con este menos. ¿Y qué pasa si este menos? Vean esto bien y ahí termino. Este menos lo subo acá. Voy a subirlo así. Ahora sí, menos RA sobre A, menos RB sobre B. Ahora, menos por menos es más, todito es positivo. Y a todito esto, así lo manejo, así lo llamo velocidad de desaparición. Entonces, menos RA es la velocidad de desaparición de A. Menos RB es la velocidad de desaparición de B. Fíjense, matemáticamente no pasa nada. La velocidad de desaparición de B va a ser positiva. La velocidad de formación de B va a ser negativa. Menos la velocidad de formación va a ser igual a la velocidad de desaparición. Matemáticamente no pasa nada, es lo mismo algebraicamente. Solo le cambiamos, para no confundirnos, hablamos la velocidad de formación de un reactivo. Escúcheme bien, la velocidad de formación es negativa. Digamos, se forman, escúcheme bien, a ver, se forman menos 5 moles. Así sería, ¿no ven? Negativo, pues la derivada es menos 5 moles por segundo, así sería, porque la derivada es negativa. Pero no se pueden formar menos 5 moles. Entonces decimos, desaparecen 5 moles por segundo. Algebraicamente no ha cambiado nada y algebraicamente trabajamos con esta expresión. Esta es la que más usamos. Esta es la que más usamos. Es la misma que la que arriba, solamente que introducimos el concepto de velocidades de desaparición. Eso piensen, hagan las tareas pendientes y piensen hasta aquí para el día jueves. ¿Listo? Aquí quedamos con estas definiciones amplias, generales. Vayan estudiando, repasando. Voy a subir esta presentación, pero ya tienen las otras tareas ya pendientes. Listo, chicos. Ahí quedamos por hoy. Nos vemos.